Bienvenidos a las noticias con la mejor mesa de la radio de Colombia, la FM de RCN. Sigue siendo muy preocupante, muy grave la crisis de seguridad en varias regiones del país. En norte de Santander el gobierno está reforzando la seguridad y ha decretado toque de queda en Cúcuta. Entre tanto, en Arauca, un ataque con explosivos ha sacudido la estación de policía de Saravena. También ha habido otros hechos muy delicados en el sur occidente del país, puntualmente en cercanías a la ciudad de Cali. Sandra Hernández, buenos días. La situación a esta hora en materia de orden público en Colombia. ¿Qué tal, William? Muy buenos días. Pues le cuento que en las últimas horas se reportó una explosión en Saravena, en Arauca. Un uniformado resultó herido por un ataque a la estación de policía, mientras que la crisis en Bolívar se agrava por enfrentamientos. Grupos armados ponen explosivos en la noche para impedir que la población huya. Colegios han quedado en medio del conflicto. En norte de Santander, la policía anunció el envío de 182 uniformados en Cúcuta. El gobierno aumentó recompensas y se decretó el toque de queda en el área metropolitana. La violencia en Catatumbo deja hasta ahora 65 homicidios, 23.000 personas confinadas y 52.000 desplazadas, según el último reporte oficial. En Chocó, autoridades preparan un plan de recompensas para capturar a los responsables de los hechos violentos recientes. En el caso de Risaralda, el miedo crece por el bloqueo armado del ELN en zona limítrofe con Chocó. Allí suspendieron clases y cancelaron citas médicas. Hombres armados preguntan por desmovilizados de las FARC en Risaralda, generando más pánico entre la comunidad. En Jamundí, en Valle del Cauca, las disidencias atacaron la subestación de policía en Robles y lanzaron explosivos en Potrerito. En Palmira, el ejército combatió a las disidencias de alias Iván Mordisco, que usaron un colegio como base de ataque. En San José de Oriente, autoridades refuerzan la seguridad con presencia militar para controlar los enfrentamientos en la serranía del Perijá. Esto en el departamento del Cesar, mientras que en Santander investigan grafitis intimidantes, hechos que han sembrado temor entre la comunidad. Y la violencia, pues en Arauca, como lo dijimos al principio, no da tregua y grupos armados están intensificando sus acciones, aumentando la zozobra en la región y en el resto del país. Muchas gracias, Sandra. No son solo cifras, no son solo estadísticas. Es gente que está sufriendo, que está padeciendo en estas regiones del país el rigor de la violencia, los golpes de la violencia, dejando huérfanos, dejando viudas, dejando familias desarticuladas. Vamos ahora al detalle de lo que está ocurriendo con el ELN. El reporte que están entregando las autoridades da cuenta de 18 ataques en distintas regiones en lo que ellos llaman la conmemoración de la muerte de Camilo Torres, el cura guerrillero que ha inspirado al ELN. Yelitza Jiménez, la información que tiene usted sobre lo que está haciendo este grupo terrorista. William y oyentes, muy buenos días. Pues estos ataques de las que ha perpetrado precisamente el ELN en varias unidades militares y policiales en diferentes regiones del país ya se había previsto anteriormente. Pues esto se debe precisamente a, como usted mencionaba, a la conmemoración de la creación del ELN y también el fallecimiento de Camilo Torres y otros de sus dirigentes. El ejército confirmó que ya se han reportado 18 ataques terroristas en diferentes regiones del país, en zonas como Catatumbo, Chocó, Arauca, sur de Bolívar y Cauca. Todo esto en estas semanas, en el transcurso del mes de febrero. El coronel en retiro, Carlos Soler, reveló que la inteligencia está debilitada tras estos ataques recurrentes debido a las pocas acciones ofensivas que han realizado las fuerzas militares en contra del ELN. Eso fue lo que dijo. Sacaron todos los oficiales de inteligencia de las fuerzas militares, es decir, Petro sacó y dejó sin inteligencia, es decir, un oso grande ciego, porque no hay inteligencia y para eso se necesitan analistas, prospectiva, inteligencia electrónica, inteligencia de señales, inteligencia de combate y eso es lo que, y analistas, y es lo que no hay. Por eso el ELN en guerra irregular tiene la ventaja estratégica, porque ellos saben dónde están las tropas, pero las tropas no saben dónde está el ELN. Falta total, faltan los helicópteros, falta el pago de recompensas, falta incentivar la tarea de reactivar el plan de desmovilización.
Para los analistas expertos en inteligencia, se prevé que el ELN también comience a realizar ataques en la costa atlántica y también en el departamento de Antioquia, una alerta bastante grave, lo que pone en riesgo a las comunidades de esas regiones, sumando también a lo que se ha registrado también en la ciudad de Bogotá en los últimos días, donde se realizaron las instalaciones de 2 banderas alusivas a este grupo armado ilegal en el norte de la ciudad y también en el suroccidente de la ciudad. Muy bien, Yelitza, muchas gracias. Y vámonos rápidamente al Valle del Cauca. Otra situación delicadísima que les habíamos reportado. Ataque en cercanías a la ciudad de Cali, en Jamundí. Esto es las Goteras de Cali. Esto es muy, muy cerca de la capital del Valle. Lina Cárdenas, buenos días en Cali. Hola William, así es, muy cerquita aquí de la ciudad en donde yo me encuentro. En las últimas horas se registraron 2 hechos violentos en Jamundí por parte de, al parecer, las disidencias de alias Iván Mordisco, y es que desconocidos lanzaron un explosivo cerca a la subestación de policía de Potrerito, esto es zona rural de Jamundí al sur del Valle del Cauca, dejando como resultado daños materiales y una mujer levemente afectada. Así lo manifestó el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana. Personas en motocicleta arrojan una granada en la parte posterior de la subestación de policía. Esta granada genera daños materiales y un vidrio que se rompe lesiona levemente a una mujer que inmediatamente fue atendida. Se activó el plan de defensa y nos encontramos en este momento con las tropas del Ejército Nacional consolidando la seguridad en este territorio del municipio de Jamundí. Bueno, adicionalmente el ejército confirmó que la mañana del 20 de febrero se registraron hostigamientos contra la subestación de policía de Robles, esto es un corregimiento de ese mismo municipio de Jamundí, y es que de acuerdo con la institución las tropas por fortuna no registraron novedades y continuaron fijas en la zona para mantener el control territorial. Adicionalmente, y les cuento, el ejército también confirmó que sostuvo combates con disidentes, esto en el corregimiento de Tenjo, zona rural de Palmira, Valle del Cauca, pues Palmira es un municipio que queda al norte de Cali. Pues el general Juan Rendón, comandante de la tercera brigada del ejército, con traspaso de funciones administrativas como comandante de la tercera división, denunció que los delincuentes atacaban desde un colegio de este corregimiento, y pues la verdad las autoridades están asumiendo que los responsables de estos hostigamientos tanto en Jamundí como los combates en Palmira fueron integrantes de la estructura Jaime Martínez, esto en Jamundí, y Adán Izquierdo en Palmira. Ambas estructuras son del Estado Mayor Central de las disidencias de alias Iván Mordisco. Lina, muchas gracias. 6 de la mañana, 10 minutos. El panorama, la situación de orden público es sumamente preocupante, y con cambio de ministro de Defensa a propósito de esa situación que se está registrando en todo el territorio colombiano. Reto para el general Sánchez, que asume el Ministerio de Defensa, Darcy. Pero que yo creo que lo va a conseguir. Tengo mucha fe en este nuevo ministro de la Defensa, lo escuché hablar, me sorprendió gratamente. Es un hombre que habla con el alma, que ama sus fuerzas militares, un hombre tropero que ha sido hecho totalmente de una familia de militares. Yo creo que va a lograr grandes cosas, y creo que por lo menos va a devolver la fe, la autoestima de las fuerzas militares para confrontar lo que les venga por delante. Yo tengo más dudas que Darcy, William, porque creo que la política de defensa no depende únicamente de quién esté al mando del Ministerio de Defensa, sino que tiene que ver con lo que el presidente de la República quiera decidir y de su voluntad. Y en este gobierno, por ejemplo, se suspendieron los bombardeos, que fue una gran estrategia militar tradicional de Colombia para deteriorar a los grupos armados ilegales, y lo que hemos visto es un crecimiento exponencial de estos grupos en todas las regiones en las que operan. No depende solamente de que el ministro sea un buen hombre, sino de que tenga herramientas. Así es, Santiago, muchas gracias, pero no solo es lo que hemos registrado. Hay más problemas de orden público en distintas regiones del país. Mire lo que está pasando en el departamento de Bolívar, donde allí se agrava todavía aún más la situación de orden público y de seguridad. Diana Ballestas, en Cartagena, ¿qué es lo que ocurre? William, buenos días. Lo que ha sucedido es que una vez más el secretario de Seguridad en Bolívar, Manuel Berrío, ha hecho un llamado al gobierno nacional teniendo en cuenta la situación que se agrava cada vez más. En las últimas horas, el mismo secretario Manuel Berrío expuso que en sus reportes se denotan 4 poblaciones confinadas y relató un poco más de cómo algunos grupos armados estarían evitando que quienes buscan zonas seguras no puedan hacerlo. Escuchemos. Tenemos 4 poblaciones confinadas. Tenemos una población de ellas que a las 6 de la tarde
donde siembran cilindros bombas para evitar que las personas salgan de la población y los recogen en horas de la mañana. Por otra parte, William, les cuento que se suma negativamente el hecho que hasta los colegios, las zonas donde hay alta afluencia de menores de edad, han sido el lugar de enfrentamientos de estos grupos armados contra el Ejército Nacional, y mediante un reciente video difundido en redes sociales se logra evidenciar cómo algunas de las paredes han sido afectadas por estas balas e incluso quedan cientos tendidas en el piso, y han dicho las autoridades departamentales que aunque no hay heridos por el momento, eso denota gravemente la situación a la que están expuestos los habitantes de esta zona, especial al sur de Bolívar. Bien, Diana, muchas gracias. También preocupante lo que pasa en Arauca. En la noche de ayer, al final de la noche, se ha reportado un ataque con artefactos explosivos contra las instalaciones de la policía en Saravena. 6:13 en el Arauca capital. ¿Qué detalles hay? Lina Gallón, buenos días. Buen día, William. Así es, en la noche de este jueves 20 de febrero, la estación de policía de Saravena, en Arauca, fue hostigada con una granada lanzada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta por esta vía. Por fortuna, no se reportan víctimas de gravedad, pues se conoció que un policía resultó herido en uno de sus brazos tras recibir esquirlas de vidrios de la infraestructura, pero se sabe que este uniformado está fuera de peligro. Los daños más considerables son estructurales. Por ahora no se ha informado de otro ataque en esta misma estación. Por su parte, el Ejército Nacional confirmó el hecho